Veamos cómo realizar el diseño boceto para la obra que denominaremos hélice. Para ello utilizaremos una tabla de dimensiones 61 por 61 centímetros. Lo primero que vamos a realizar es dejar un margen de los lados horizontales y de los lados verticales de 2 centímetros. Luego construiremos 4 circunferencias con los siguientes radios: 1.5, 4, 17.5 y 28.5 centímetros respectivamente. Ahora realizaremos 12 divisiones en la primera circunferencia y en la tercera. Para ello vamos a realizar el siguiente procedimiento. Como el diámetro de la primera circunferencia es 3 centímetros, entonces multiplicamos 3 por pi 3.1416 y lo dividimos entre 12. Así obtendremos la distancia entre punto y punto alrededor de la circunferencia. En este caso serían 0,78 centímetros para la primera circunferencia. Para la tercera circunferencia realizamos el mismo procedimiento. El diámetro es de 35 centímetros. Entonces multiplicamos 35 por pi, que es 3.1416, y lo dividimos entre 12. Tenemos una distancia de 9.1 centímetros entre punto y punto. Ahora vamos a proyectar los puntos de la primera circunferencia con los de la tercera circunferencia. Vamos a unirlos. Subdividamos ahora la última circunferencia también en 12 partes. Recordemos, como el diámetro es 57 centímetros, entonces multiplicamos 57 por pi, que es 3.1416, y lo dividimos entre 12 para obtener una distancia de 14.9 centímetros entre punto y punto. Ahora proyectamos una línea de 15.5 centímetros, ya que esta distancia también es de 15.5 centímetros, para que nos quede simétrica. Vamos a proyectarla desde este punto hacia este punto, hasta dar la vuelta completa. Por último, proyectamos unas líneas también de 15.5 centímetros desde el final de cada una de estas líneas hacia los puntos que se forman en la segunda circunferencia. Si deseas saber cómo preparo la base para una obra de StreamArt, te invito a dar clic en esta notificación. Solo nos queda realizar unas divisiones entre punto y punto de 0,7 centímetros para posteriormente colocar los clavos. Si deseas ver cómo he tensado los hilos para esta obra, haz clic en la siguiente notificación. Para esta obra utilizaremos la siguiente cantidad de clavos o puntillas. Para cada una de las líneas que tenemos acá, para cada una de las 12 líneas utilizaremos 22 clavos de 3/4 de pulgada, separados uno del otro 0,7 centímetros. Y para estas líneas, 12 también en total, utilizaremos
43 clavos de 1 pulgada separados uno del otro 0,7 centímetros. En total, para esta obra utilizaremos 823 clavos. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir.